Bienvenidos, bienvenidos a todos a esta edición tan especial del The Update después del verano, que en este caso concreto es una edición dedicada a la realidad virtual, es el VR Date. Después de casi más de un año desde el primer evento que le dedicamos a realidad virtual aquí en nuestra casa, en Fundación Telefónica, fue en junio del 2015. Ha sido mucho lo que se ha hablado de la realidad virtual, siempre con muchas incógnitas, con mucho, a veces, humo, con parte de realidad, no esa realidad virtual, a veces más virtual que realidad. Y llevábamos mucho tiempo planteando un evento como este en el que pudiéramos por lo menos hacer una radiografía y empezar a compartir algunos datos en el sector que pudieran dar un poco de luz a muchos de vosotros que os dedicáis a esto y que hoy estáis aquí. Como siempre, antes de nada, agradecer a Fundación Telefónica, 2 años ya que estamos aquí y nos sentimos ya como en casa con el equipo, es como si fuera ya parte de la family. Pero saludar también a la gente que nos está viendo a través de la web y que nos sigue en streaming y podéis participar, estaremos atentos, como siempre, en las redes sociales y daros la bienvenida también a los que nos estáis viendo ahora mismo en vídeo. Recordaros que el espacio virtual sigue. Empezó en marzo, tuvo el parón del verano, solo en agosto. En este mismo edificio, en la 4ª planta, tenéis un espacio dedicado, abierto, gratuito a la realidad virtual para que la exploréis, para que entendáis, para que os puede servir. Y tiene 2 horarios. Como bien sabéis, algunos de vosotros que ya habéis ido, que reconozco algunas de las caras, por la mañana para empresas, son demos personalizadas, y por la tarde para particulares. Todos los lunes en la página de Fundación Telefónica podéis conseguir estas entradas que son gratuitas para no tener que hacer colas, para venir directamente a tu horario, y podéis experimentar la realidad virtual mobile, por supuesto, la realidad virtual de ordenador, de HTC, de Oculus, las últimas versiones, la realidad virtual consola, dentro las hemos tenido y volverán, mucha tecnología que hay creada también en España, muchas demos de emprendedores españoles y de empresas españolas que no están publicadas en los stores y que podéis ver ahí. Os invito a los que todavía no hayáis ido, porque es una oportunidad al alcance de todos, que está aquí en el centro de Madrid, de muy fácil acceso, y realmente ha sido una apuesta, la primera que ha habido en España, aunque ahora están apareciendo otras muchas que se quieren apuntar a esto, pero aquí es donde nació todo esto. No me quiero liar mucho porque hay mucho contenido en el evento de hoy para hablaros de nuestro The Update Awards. Todos los años hacemos esta edición, que sería ya la 6ª, para reconocer a las mejores aplicaciones, a los mejores proyectos de realidad virtual. Lo vamos a publicar en nuestra web, en nuestras redes sociales. Por supuesto, tendremos, como todos los años, un jurado de lujo, y dentro de pocas semanas os contaremos cuál va a ser un poco la dinámica de este año, que la vamos a cambiar, y no quiero adelantar, no quiero dar sorpresas, pero vamos a hacer un poco una edición distinta, ya que estamos en un año también un poco distinto. Sin más, empezamos así ya. Se irá incorporando alguna gente que seguramente esté llegando todavía en lo que es esta pequeña radiografía, en el que lo primero que os tengo que decir es agradeceros a muchos de vosotros que estáis aquí, que os reconozco, que habéis sido parte de este informe. Se han hecho más de 70 entrevistas a compañías donde se les ha pedido datos que faciliten, y os tengo que decir que, en general, la mayoría de las empresas que habéis participado habéis sido súper generosas en los datos que habéis compartido, la información que nos habéis dado, y este es un poco un informe de todos. Es un informe del sector que tiene datos que son sacados de estas entrevistas, de esta muestra representativa de más de 70 compañías en España que han facilitado los datos, pero también sería difícil de entender este mercado si no hiciéramos un ejercicio un poco mayor para poner el contexto de dónde está la realidad virtual hoy en día. Y para eso empezamos con unas slides donde hablamos de cómo se consume la realidad virtual. Y como cada vez hay más lío con esto de las gafas, y aunque muchos de vosotros ya lo sabéis, pero para muchos es nuevo, os quiero hacer una pequeña introducción muy cortita al estudio con algunos datos a nivel internacional. Ahora mismo la realidad virtual está dividida
en tres grandes tipos. La realidad virtual, que estamos hablando del mobile, que es la verdadera protagonista y el verdadero motor de la realidad virtual. Ahora vais a ver los datos, donde aparecieron estas famosas cardboards, que es esto de Google, de las gafas de cartón, pero con esa idea de que el móvil puede convertirse en el dispositivo que haga posible la realidad virtual, aparecieron un montón de gafas multidispositivo. Cualquier tipo de iPhone le puedes poner las gafas y ya no son solo de cartón, y apareció pues uno de los grandes dispositivos que está liderando este sector, que son las Samsung Gear VR, y que solo tiene Samsung y que son para los móviles de Samsung con una tienda de Oculus. Este sector está en continuo auge. Hace muy poco, en un reportaje que hizo Amazon, hablaba de que tenía ya más de 118 referencias de gafas multidispositivos en la tienda de Amazon. O sea, imaginaros la cantidad, el volumen de distintos tipos de gafas que ya se pueden comprar para móvil, pero está a punto de revolucionarse, porque os recuerdo que dentro de muy poco, dentro de unas semanas, Google presentará su proyecto, que es hardware y que es software para todos los dispositivos Android, que se llama Daydream. El gran esperado Daydream como plataforma para todos los móviles Android que puedan tener una gafa para realidad virtual que no es de cartón. Google ya había sacado la de cartón, que no la abandona, pero lanza su gafa y que está todo el mundo del VR súper expectante. La primera gran cosa a compartiros es que para sacar estos datos que veis aquí, que os voy a explicar ahora, de 7 millones de gafas vendidas como estimación para finales de 2016, es imposible de tener una única fuente, y hemos tenido que solo pedir de manera informal a fabricantes, tanto en España como en Estados Unidos, recurrir a foros, recurrir a informes ya publicados, porque si chequeáis en Internet y si buscáis alrededor de la realidad virtual, no hay datos oficiales. No hay ninguna empresa dedicada a esto que sea fabricante, que esté siendo transparente, como Oculus, como HTC, como Samsung Gear, que esté contando. La única noticia real que se sabe, dada por una fuente autorizada, fue Mark Zuckerberg, en la reunión de este año en Barcelona, en el Mobile Congress Forum, que hablaba de 1 millón de usuarios activos de Samsung Gear VR. ¿Por qué él hablaba de Samsung Gear VR? ¿Os acordáis esa foto histórica de toda la audiencia con la Samsung Gear? Porque la tienda de aplicaciones, la tienda del VR de la Samsung Gear VR es de Oculus. Y como bien sabéis, Facebook es el dueño de Oculus. Y hablaba de esto porque seguramente la Samsung Gear VR sea el dispositivo ahora mismo con más uso dentro del ecosistema de la realidad virtual. Y ese es el único dato realmente oficial, de una fuente oficial, que hablaba de usuarios activos. Y esto es importante remarcarlo porque no está hablando de usuarios de Samsung Gear, está hablando de gente que se está conectando una vez a la semana y que está activa, ¿vale? Para trasladar esos datos un poco en esa proyección, que es un mercado que está empezando, es decir, bueno, en el mundo 7 millones no parece tampoco una gran cifra, haciendo extrapolaciones, pero claro, todo esto se dispara cuando se mide hasta el futuro, ¿no? Porque muchas fuentes nos están hablando ya, dependiendo cuáles, pues desde el Deutsche Bank, Deloitte, o sea, muchas consultoras están hablando de esa cifra de los 100 millones de usuarios que va a llegar o dentro de 3 años, o dentro de 4, o dentro de 5, dependiendo de las fuentes, son más o menos optimistas. Pero todo el mundo coincide, el propio Oculus haciendo declaraciones, el propio Mark Zuckerberg, de que esto será un auténtico bluff si no supera la cifra de los 100 millones. Ese es el gran objetivo de la realidad virtual, eso es donde realmente un dispositivo puede hablarse de que hay una penetración, y ese es el gran objetivo que la realidad virtual se está poniendo al 2020. Vamos a coger ritmo y vamos a hablar, porque siempre ayuda a contextualizar esto, de esas previsiones que pueden ser lo mismo, de cuánto dinero va a mover esta industria y si realmente hay dinero por detrás. Las previsiones que se hacen para los próximos años, yo no me voy a quedar en las cifras, que son un poco a veces difíciles de asimilar con tantos ceros, son billones americanos, estas cifras están en dólares, pero sí me quedo con algo que se repite en todos los estudios e informes que vais a ver,
que es que cuando se habla de realidad virtual mobile, estamos hablando de que las cifras se triplican. Si veis aquí la primera gráfica de 2017-2018, pasamos de 1,6 billones a 4,4 billones. Todo el sector en general crece, pero la realidad virtual mobile es la que más crece. Cuando veíais antes esta gran pirámide de la realidad virtual, lo que se está viendo es cómo estos dispositivos que aprovechan el móvil para la realidad virtual, que es evidente, son los que ahora mismo más están creciendo. Nos centramos en España, fuera de este contexto, y es importante conocer el contexto porque las previsiones para España, que son muy difíciles de hacer, pues a mucha gente le van a sorprender, ¿no? Porque hablamos de cifras bajas. Estamos hablando de una previsión para este año de 105.000 y contando con el lanzamiento de Sony. O sea, seguramente si no estuviéramos contando que Sony va a lanzar unas gafas el 14 de octubre, estas cifras bajarían. Haciendo las previsiones de lo que Sony va a vender en estas Navidades y el impulso final de dispositivos de venta estas Navidades, estamos hablando de una estimación de 105.000 en gafas vendidas. Importante resaltar que cuando hablamos todo el rato de gafas vendidas es porque no estamos incluyendo las gafas de cartón. Seguramente gafas de cartón haya muchísimas más. Muchas marcas las han regalado. Aquí en el propio DVR Date, Fundación Telefónica ha regalado gafas. Hay muchas gafas de cartón y no se están metiendo nunca en los informes, ¿vale? Cuando hablamos de dispositivos mobile, estamos hablando de gafas multidispositivo, pero no de gafas de cartón. Por eso siempre veréis en todos los estudios que hablan de gafas vendidas y es importante. Es una cifra pequeña porque estamos hablando de un mercado pequeño en España, y estamos seguramente con una dimensión inicial de un sector que empieza. Nosotros hemos hecho entrevistas a 70 compañías, pero sabemos más o menos de la existencia de unas 150 compañías que ya se dedican en España a la realidad virtual. De estas 150 compañías son realmente pymes, son pequeñas. Estamos hablando de que el 47% tiene menos de 5 empleados. Esto ya sí que no son estimaciones, son datos reales bajo el muestreo que hemos hecho y bajo las entrevistas de los que muchos de que estáis hoy aquí habéis compartido. Estamos hablando de un sector pequeñito, no más de 150 compañías, que en su inmensa mayoría, frente a algunas excepciones, y hoy vamos a conocer compañías como Inmedia que están en el otro lado, ¿no? Ya grandes compañías con más de 20 empleados, pero en líneas generales estamos hablando de pequeñas compañías. Sí que coincide que es un sector súper optimista, seguramente por el momento en el que está la VR, por las cifras que se esperan tener, pero claro, el 95% de las empresas espera contratar gente. Que esto siempre da subidón pensar en el momento en el que estamos, que cuando preguntas a la gente, pues siempre te dice que quiere contratar gente, que está buscando gente, y que casi el 46% de ese 95 que va a contratar a alguien está contratando a más de una persona. Las cifras de volumen de negocio que se mueven en España, por lo menos que nosotros hemos compartido y que hemos preguntado, son bajas también. Estamos hablando de 45 millones de euros y que la inmensa mayoría, el 54% de las compañías de las que tenemos conocimiento de su facturación están por debajo de los 300.000 euros. Son compañías que están facturando poco, con pocos empleados, que acaban de empezar. El dato antes que se me ha escapado, que estaba, no, si está en la siguiente, es que ahora lo veréis, el 47% de estos proyectos están creados en el 2016. Son compañías que es ahora cuando están empezando a hacer proyectos. Este es el slide, perdonad que me refería. Más de 500 proyectos ya creados y lo que os decía, el 47% de estos proyectos han sido generados en el 2016. Como veréis, casi la mayoría de estos de estas compañías está empezando. Estamos hablando de pocas excepciones. Hay compañías que han llegado ya a los 100 proyectos, pero salvo excepciones, está muy polarizado, la inmensa mayoría de las compañías tiene entre 2 y 5 proyectos, entre 5 y 10 proyectos. El 48% está en ese nivel intermedio. Compañías pequeñas que van a contratar gente
El 2016 es el año en que han empezado muchas de ellas a hacer proyectos VR, que están empezando, pero estamos hablando de un sector que empieza. En el cuadrito de aquí de la izquierda vais a ver que en su inmensa mayoría este tipo de compañías está trabajando para proyectos también en el móvil, por supuesto, se repite todo el rato. Si el móvil es el que más proyección tiene, el que más acceso, la mayoría de las compañías consultadas está haciendo proyectos para el móvil. Pensar que cuando hacíamos esta pregunta y hacían desarrollos para el móvil, pensar que para tener una Cardboard esas aplicaciones en VR pueden ser formato app. O sea que también es normal que todo ese desarrollo del VR formato app, que no tiene que ser para Samsung Gear VR, ¿vale? O sea, cuando estamos hablando de mobile no es solo Samsung Gear, y pensar que hay también muchos proyectos que son, pues como nuestro canal Break, que está solo para Cardboards. A nivel de contenidos, estamos hablando siempre de proyectos creados en España, ¿vale? Siempre estamos hablando de compañías españolas que están haciendo cosas. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo producto de entertainment en un 23%, y muchas marcas están haciendo pequeños pinitos en esto, y es uno de los mayores encargos. Son algunas marcas que están haciendo algunos proyectos. Destaca sectores que ya se intuían, como el turismo, el real estate, la educación, la sanidad, que están empezando a ser también otras industrias, otros contenidos que están empezando a demandar a estas compañías, que en su inmensa mayoría hacen proyectos de realidad virtual. El informe lo vamos a publicar, vais a tener acceso, podéis hacerme luego al acabar más preguntas. Es una radiografía inicial. Estamos pensando en compartir toda esa información vía web, y estamos viéndolo cómo hacerlo aquí internamente con Fundación, para que podáis consultar el nombre de las compañías que hay, y si nos hacen y nos dan autorización, poder consultar pues es el tamaño de las compañías. O sea, que todos estos datos sean públicos para que conozcáis un poco el bruto del informe y sepáis un poco qué gente hace qué y cómo. Estamos viendo cómo hacerlo. Agradecer a toda la gente que ha participado, y el evento de hoy no solo sirve para hacer un poco radiografías, sino para empezar a ver también de esas compañías que hacen proyectos, qué proyectos hacen, y empezar siguiendo, como es el espíritu del The Update, tangibilizando la VR, que no se quede en grandes números, sino que se quede en proyectos concretos. Y para eso vamos a empezar con dos grandes casos, y con seguramente una de las compañías más grandes y pioneras en España, que es Inmedia Studio. Y voy a invitar a José Luis Navarro, que es su CEO, para hablarnos de un proyecto bastante singular. Cuando estamos hablando de lo que ya sabemos, que son entretenimiento, ¿no? El Ministerio del Tiempo, cuando estamos hablando de marcas, pues muchas marcas que están empezando a hacer cosas, cada vez estamos viendo, ¿no? Pues el Corte Inglés está empezando a hacer cosas en el VR. Muchas veces se nos pasan por delante proyectos como el que nos va a contar hoy José Luis, que se llama VR Polis, que habla de lo que puede aportar la realidad virtual a la hora de visualizar también el futuro, y visualizar cosas que son más complejas, como las ciudades inteligentes, y un case study muy interesante que nos van a contar de Santander, que también nos interesaba por su reconocimiento exterior, ¿no? Este proyecto ha sido elegido para representar a España en la Bienal del Diseño en Londres, y tenemos a José Luis para que nos cuente y nos haga una demo de todo esto. Así que muchas gracias. Si tenéis cualquier duda después de todo esto, seguimos hablando del informe. Seguimos con José Luis. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero y más importante, este proyecto es un proyecto que lo inicia y se crea y se gesta en Producciones Dímelo a mí. Producciones Dímelo a mí es quien, de alguna manera, nos llama para ser partner tecnológico y les ayudemos en la creación en una idea que habían tenido muy bonita, porque además es un proyecto. Ellos se dedican especialmente a temas de arquitectura y tienen un festival increíble que se llama FICAR, que es de arquitectura y cinematografía y cine. Y se dieron cuenta que el VR era el siguiente paso tecnológico, y tenía todo el sentido del mundo el hecho de poder, bueno, pues visualizar cómo podría llegar a ser una ciudad dentro de 80 años, en este caso en el 2100.
El origen de la idea. Vamos a ver un vídeo, vamos a ver a Maite Cantón, que ha sido la promotora de todo el proyecto, y nos va a contar un poco cómo surgió y de dónde sale el origen de la idea al principio. No sé si puedo aquí. Mándalo para adelante, ¿no? ¿Le podéis dar al play? Eso es. Gracias. Para todo el equipo de Producciones Dímelo a mí fue una sorpresa increíble el haber sido seleccionados para la primera Bienal de Diseño de Londres con este proyecto de realidad virtual, VR Polis. La idea de VR Polis surge en el Festival Internacional de Cine y Arquitectura, el FICAR. Queríamos buscar conexiones en torno a las nuevas tecnologías, conexiones en torno a lo que es el diseño arquitectónico, urbanístico, virtual y el soporte audiovisual. Consiste en reconstruir el futuro de las ciudades, insertando dentro estrategias de innovación con un potencial de que vayan a llevarse a cabo en el futuro. De hecho, en nuestro proyecto lo que hicimos fue seleccionar 6 áreas de la ciudad de Santander que tomamos como modelo y escoger una serie de campos estructurales sobre los que buscar esas innovaciones. Escogimos la energía, la movilidad, la conectividad, la gestión de agua y de residuos, el hábitat y la arquitectura. Nos interesaba hacerlo, utilizar de vehículo, digamos, para comunicar este futuro de la ciudad, la realidad virtual. ¿Por qué? Pues porque para nosotros era la manera más rápida de llegar al ciudadano, de que el ciudadano se trasladara muy rápidamente a esa ciudad del futuro y también pudiera debatir sobre cuestiones sobre si le gusta o no le gusta un hábitat específicamente tecnificado, con ciertas estrategias de transporte, etcétera, etcétera. En 6 días que llevamos aquí en la Bienal ya han pasado por nuestro stand en torno a unas 4.000 personas. La verdad es que la afluencia de gente y de visitantes es enorme. Todos se quedan muy sorprendidos con el proyecto y casi todo el mundo quiere probar la experiencia de realidad virtual. El feedback que estamos recogiendo de la gente generalmente es bastante divertido porque hay opiniones de todos los gustos, pero generalmente siempre positivas. Todo el mundo se sorprende. En un 98% podríamos decir que es la primera vez que se ponen unas gafas de realidad virtual y todos buscan inmediatamente, al ponerse las gafas, interactuar con el entorno. Nuestro objetivo ahora, después de estar aquí durante 20 días exhibiendo el proyecto en la Bienal de Diseño de Londres, sería llevarlo a la ciudad de Santander para poder recoger el feedback de los ciudadanos sobre todas esas experiencias de innovación que hemos incluido en esta realidad virtual. Nos encantaría recoger el feedback de todos ellos para luego realizar un taller de trabajo, tener todas estas opiniones en cuenta y quizás realizar una segunda versión. Si me podéis volver a poner el PowerPoint, por favor. Perfecto. Bueno, fijaros, Maite resume muy bien yo creo que una de las cosas más importantes que quizá por el grupo que suele venir a la Fundación a escuchar este tipo de charlas tiene sentido. Para nosotros, para Media Studio, lo único que importa es el contenido que ellos nos han preparado. Nosotros no podríamos hacer una aproximación de este tipo si no hay un contenido ordenado, si hay un contenido científico y técnico de los arquitectos, que en este caso fue del Colegio de Arquitectura de Santander o de Cantabria, y sin toda esa forma y su visualización, su visión del 2100, en este caso de Santander, no hubiéramos sido capaces de ayudarles a dar una solución con tecnología de realidad virtual. Dicho esto, os voy a hacer una reflexión muy rápida y después vamos a entrar. Me va a ayudar Ana, que es la responsable de comunicación de Media Studio. Se va a poner las gafas y va a estar, al mismo tiempo que yo voy explicando la experiencia, va a estar ella por ahí hurgando en Santander del 2100. Pero fijaros, me gustaría haceros una reflexión. Quizá VR Polis es un concepto, es un contenedor que va mucho más allá de una sola ciudad. Es un contenedor que va a ayudar a entender a partir de ahora una forma diferente de visualizar, de interpretar, de diseñar, de ver una
un futuro que siempre lo hemos visto con animaciones, con dibujos, con alguien que nos cuenta una historia, pero que a lo mejor no somos capaces de entender. Con la realidad virtual y con este contenedor vamos a ser capaces de vivirlo en primera persona, de estar dentro de esa forma de pensar y de esa forma de visualizar la tecnología en un futuro. Nosotros antes siempre hemos pensado en 3D, el ser humano a pesar de 3D tenía que pasarlo a un papel, lo tenía que pintar, lo tenía que hacer en dibujo técnico, después era capaz de más o menos fabricarlo. Hoy en día ya tenemos hasta prototipos para hacer el 3D en impresoras en 3D, pero la verdadera ventaja de lo que viene ahora es que a partir de muy poco tiempo, cuando esto vaya desarrollándose e integrándose dentro de las empresas de creación de contenido, de lo que sea, vamos a poder concebir en 3D y crear en 3D al mismo tiempo. Y ese es un gran reto para todo el mundo, y esa es una gran ventaja de la realidad virtual, que todo el mundo se pregunta que para qué sirve. Pues el arquitecto que pueda hacer su espacio y diseñarlo en 3D, en tiempo real y con otra persona conectada desde Londres mientras que él lo está generando en Madrid, esas van a ser las verdaderas ventajas. Si quieres, Ana, por favor, te subes, por favor, y nos echas una mano, te pones la solución que nosotros hemos traído y cómo la diseñamos fue con las HTC Vive. No sé si las conocéis, de los dos sistemas que hay para PC que os ha presentado antes. Dame los mandos. ¿Está apagada? ¿Lo arranco? Está avanzada. Vale. ¿Lo ves? Vale, sí, exacto. Si podéis ponernos en pantalla, bien. Mirad, si os dais cuenta, ella ahora mismo está viendo Santander en una maqueta muy chiquitita. Ella podría estar girando Santander sobre sí misma, ella lo tiene delante, puede asomarse, puede acercarse con la mirada a ver ciertos aspectos de la ciudad, los avances, y lo que hemos hecho es decidir qué nodos de la ciudad, qué sitios concretos de la ciudad queríamos ver y visualizar en detalle con los avances de los 8 puntos que nos ha dicho antes Maite. En este caso, ella va a elegir un nodo con el mando y se va a trasladar, a teletransportar a un espacio concreto. Ahora mismo, muévete más despacio, Anita, por favor. Ella ahora mismo está en una de las zonas, de hecho va a poder utilizar un sistema con un dron para poder hacer un análisis de fachada, esto desde Viesgo, veis el dron ahí a la derecha, y entonces aquí le está dando, en el ordenador, le está dando más o menos la información. Puede poner, por ejemplo, ahora que llueva, puede seleccionar la situación para que llueva y tengas una sensación de lluvia. Puede cambiar la situación para que tengas un aspecto del entorno por la noche. Si os dais cuenta, el aspecto que tiene no es un aspecto hiperrealista. No hemos querido hacerlo así. Hemos querido precisamente utilizar toda la iconografía y la narrativa que tiene la arquitectura desde hace mucho tiempo y trasladarla a un entorno VR para ver algo que está en el futuro, algo que puede ser muy parecido y que desde luego muchas de las soluciones que tenemos y muchas de las soluciones como los hologramas en 3D que tienes aquí a la derecha, a tu derecha, Ana, todo ese tipo de soluciones son cuestiones que van a surgir y que van a estar. Es verdad que viéndolo en pantalla, pues es como si yo tuviera una cámara y estuviera allí. Cuando lo veis dentro, es completamente diferente, es otro mundo, no tiene absolutamente nada que ver. Y además, puedes estar cambiando continuamente, puedes interactuar en este caso con esa especie de hierba que está ahí alta y la sientes. Cuando haces así, en el mando va vibrando y lo vas sintiendo. Puedes irte al de la papelera. Por ejemplo, hay otro nodo en donde lo que haces es recoger del suelo el papel, lo echas en la papelera inteligente y la papelera inteligente reconoce quién eres y te da 50 bonos ecológicos, que serán 50 bonos que de alguna manera pues nos permitirán después comprar unos bollos que sean también ecológicos, digo yo. No sé, lo que sea. Pero el caso es que lo que tienes es una visión que coincide con tendencias reales y con formas reales de representación. Técnicamente, las soluciones que hemos tenido, las soluciones que hemos puesto en marcha, son soluciones en donde primero
hemos hecho un montón de fotos 360, de vídeos 360 y de fotos 360 reales. Las fotos 360 de los nodos reales las hemos ido retocando para que tuvieran un aspecto muchísimo más, pues eso, con este tipo de narrativa de boceto. Y después hemos ido añadiendo los elementos en 3D dentro del entorno virtual para que pudiéramos cambiar. Mira a ver si puedes cambiar el suelo para que veamos cómo... Es el otro. Ah, es que te has quedado sin tiempo. Una de las cosas que tiene el hecho de montar soluciones para eventos es que tienes que limitar el tiempo de uso. Entonces, a Ana lo que le acaba de pasar ahora mismo es que tiene 45 segundos para ver cada nodo, porque se supone que, de hecho, Maite ha dicho 4.000 personas, pero ya han pasado 7.000 a día de hoy por todo el evento de Londres. Eso quiere decir que tienes 45 segundos para elegir qué nodo quieres ver, y si quieres volver a ver otro nodo, pues te vuelves a poner a la cola y lo ves, ¿no? Entonces, esos son los problemas. Cuando la solución esté de alguna manera liberada, lo podréis bajar, lo podréis descargar y lo podréis utilizar no solamente en HTC, también seguramente lo pondremos disponible para Oculus Rift. Pero lo interesante, ya os digo, el interés, la forma en la que me gustaría que vierais todo esto, aquí detrás hay toda una técnica que está ordenada para que esto se pueda repetir N veces en cualquier ciudad. Si utilizas siempre información científica y técnica real y tendencias reales, es decir, por muy ensoñación que sea y por muy utópico que era el tema de la Bienal, esto es cierto, es verdad, y puede llegar a estar mañana, en el 2100, puede llegar a estar en nuestro entorno, y lo que tenemos es la posibilidad de hacerlo ver a aquellos que a lo mejor ni siquiera son capaces de verlo en un papel. Y esto, poniéndote las gafas, lo ves y lo sientes, y os aseguro que no tiene nada que ver lo que estáis viendo en pantalla con vivirlo como lo está viviendo Ana. No me quiero enrollar mucho más. No sé si después, cuando terminemos, Óscar, tendremos tiempo para que me pregunten por aquí lo que ellos quieran. Hay tiempo para preguntas y hay micrófono. Si quieres abrirlo... Si queréis alguna pregunta concreta de cómo se han solucionado cosas, alguna duda que tengáis... Espera un segundo, que para que se te escuche te vamos a pasar un micrófono que te van a... Ay, perdóname. Gracias, buenas tardes. ¿Se puede mover la persona en el espacio? Exacto. Ana continuamente está andando por el espacio. Ya sabéis que las HTC son el modelo con respecto a Oculus Rift que tiene una zona de unos 9 metros cuadrados donde tú te puedes mover físicamente. Puedes andar y tienes la sensación de acercarte a los elementos, de alejarte de ellos, y te puedes mover. De hecho, en este caso hemos limitado solamente a una zona concreta, pero está diseñado para que en un momento dado tú hagas lo que en HTC se llama teleporte, que es dar a un botón y saltar, te señala un punto más adelante y ahí, ¡pum!, te haces un teleport allí a la escalera y sigues viendo otros 9 metros cuadrados. Con HTC puedes hacerlo. Con Oculus Rift tienes menos espacio, tienes movimiento de un paso, 2 pasos, 3 pasos, agacharte, subirte. Las sensaciones más alucinantes, la primera vez que os ponéis esto, si nunca lo habéis utilizado, es agacharte y tener la sensación que yo estoy teniendo con vosotros ahora. Yo veo cómo realmente pierdo de vista a las personas que están más atrás y puedo agacharme y agarrar cosas del suelo. Es decir, tienes una sensación totalmente 3D. ¿Alguna pregunta más? No, si estuviera mareada, lo más probable es que me hubiera dicho algo. Y no, otra de las características, sabéis que se habla mucho del mareo en el 3D y en el VR. Desde que han salido las HTC y desde el nuevo sistema de Oculus Rift, la CV1, ya es de mucha precisión y no te mareas. Hola, yo quería preguntarte, ¿habéis programado en Unreal o en qué tipo de programación? Unity. En Unity. En este caso hemos utilizado Unity. Trabajamos tanto Unreal como Unity. En este caso hemos trabajado Unity, pues porque hemos decidido hacerlo en Unity. Pero los técnicos ahí son ellos los que deciden. Ok, gracias. Lo siento, pero no quedan tiempo para más preguntas. Luego, si al final vamos a estar todos aquí y hay una parte de networking que hay además gracias a Fundación para tomar algo y picar algo, así que seguimos la conversación más adelante. Gracias, José Luis y Ana, por este proyecto, y un aplauso os pido para...
Bueno, seguimos buscando ejemplos. El día de hoy era para hablar del informe y era para hablar de esta radiografía, del estado de la VR. Decíamos que queríamos obviar como los típicos temas que se hablan de VR. Hemos hablado un poco de arquitectura, de cómo poder ver el futuro. Pero también queríamos hablar de realidad, ¿no? De realidades, no irnos a dentro de 5 años, sino irnos aquí, a una ciudad como Madrid. Y hemos invitado para nosotros un proyecto muy especial que muchos de vosotros conocéis. Empezamos con esta idea del Immersive Journalist Lab, de invitar a periodistas para que puedan experimentar y que puedan probar en primera persona para que les puede servir a ellos, cómo pueden aprender una narrativa 360 y cómo sacarle valor a eso. Y uno de los proyectos seguramente destacados en este laboratorio fue esta oportunidad de colaboración entre, para lo que nosotros son, pues, 2 grandes colectivos y empresas de referencia. Por un lado, Osfan, al que tenemos la suerte hoy de tener aquí invitada a Jessica Romero, que nos va a contar, Communication Officer Osfan. Ahora nos contarás el cargo, no sé si lo he dicho bien. Y por otro lado, la gente de Salvados. El equipo de Salvados, que está representado hoy aquí por Vanessa Legaspi, el que es la directora de producción de Salvados. O sea, estamos hablando de realmente uno de los programas de televisión que mejor ha sido capaz de contar historias de verdad y desde otro punto de vista de narrativa. O sea, lo han hecho posible en la televisión. Son líderes haciendo eso, y viene acompañada por Marta Fons, que es del equipo de producción. Hemos invitado para ahora sentarnos aquí y debatir sobre esta pieza que conjuntamente han creado, que se llama Esto es Madrid, que nos van a contar ellos, que nos van a ver, y que os invito también a vosotros, cuando la veáis y conozcáis un poco a los personajes, de que podáis participar y podáis preguntar. La idea de esta última parte es hablar de realidad, ¿no? Hablar de realmente esta narrativa, los problemas que se encuentran, qué oportunidades hay, y invito a vuestros protagonistas para que nos lo cuenten directamente y yo deje de hablar, que tengo una tendencia increíble a no parar de hablar en contingencia. Así que, Jessica, si quieres empezamos por ti, Jessica. Nos introduces brevemente la pieza, si te parece, la vemos, así nos quedamos todos relajados, la vemos todos juntos y luego ya seguimos hablando con el equipo de Salvados. ¿Sí? ¿Os parece? Genial. Bueno, en primer lugar agradecer, no podíamos decir que no por parte desde Osfan Intermón a una oportunidad así, ¿no? Trabajar con gente que está promoviendo el VR en España, y por supuesto tampoco podíamos decirle que no a trabajar con Salvados. Para nosotros era una oportunidad probarnos, queríamos formar parte del laboratorio y nos encontramos varias cuestiones importantes, ¿no? Como era un piloto, teníamos que centrarnos en una temática que fuera aquí en España para poder hacer mucho más llevadero la producción. Salvado tiene una agenda de trabajo bastante a tope durante toda la temporada y había que cogerlos. Así que nosotros, aprovechando que tenemos una campaña en marcha y una línea de trabajo sobre desigualdad, y lanzábamos en el pasado enero un informe sobre el 1% más rico frente al 99% de la población más pobre, por así decirlo, les propusimos y le tiramos a Salvados una serie de datos que teníamos que aterrizar en una pieza. Entonces, después de intentar focalizar, y un taller que hicimos tanto técnico como a nivel de contenido en Barcelona junto con Update, pues, y muchos borradores diferentes de guión, porque claro, el cambio principal es justo intentar enfocar, ¿no?, qué aporta la realidad virtual diferente a cualquier otro tipo, bueno, al 2D prácticamente. Teníamos que ver cómo podíamos hablar de desigualdad y contar esa contraposición entre el 1% y el 99% de la forma más fácil, ¿no?, y esquemática posible, que se entendieran los mensajes. Entonces, bueno, decidimos, no sé si quieres, Óscar, que haga spoiler directamente, ¿no? Pero,
Estamos cargando la pieza, la podéis ver todos, por cierto, está subida en la app que tenemos en el equipo de Break, es VRAK, la podéis descargar, está para Android, está para iOS y es totalmente gratuita y estamos publicando el fruto de estas investigaciones y de este lab en el canal y está subida hoy mismo. No sé si se ha desconectado o estaba. ¿Te ha llegado a pillar? Bueno, os voy contando, porque no era fácil a la hora de establecer el guión, como os decía. Entonces, al final decidimos oponer dos realidades. La primera fue irnos al gallinero y entrevistamos a una madre de familia rumana que nos mostraba cómo vivía, cómo dormían, cómo cocinaban, ¿no? Cuáles eran sus espacios de trabajo. Es una pieza muy cortita, ¿eh? No hay una profundidad, pero te ves situado dentro, ¿no? de esa chabola del gallinero. Yo no he estado nunca en el gallinero y con la pieza consigo estar, ¿no? Y después, por otro lado, ¿estamos ya? ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos a aprovechar. Venga, lo voy a apartar porque si no, el audio. no van a ver. ¿Tenemos audio? Ahí estamos. Hola, Sofi. Sí, me acabo de despertar. ¿A las 11 en el gym? No te preocupes, me cojo un taxi. Gracias, Sofi. Vale, chao. Ahí duerme Sofía, ahí duerme Jessica, ahí dormimos yo, ahí Cristina, ahí duerme Yelena y en otro lado ahí duerme Basile. Como somos 6 hombres, dormimos ahí en el estuche. Esto que me he preparado es un zumo que lleva apio, zanahoria, plátano y manzana. Me estoy poniendo a plan. Esta es mi cocina, ahí lavamos, ahí comemos, ahí tomamos el café, ahí nos sentamos cuando comemos, ahí tenemos el frigorífico, el de los cocina también. Ahí tenemos todo que necesita una cocina que no es sitio. Solo haceros una pequeña aclaración. Ha habido un pequeño desfase que el vídeo no tiene original del audio, ¿vale? Estaba desfasado por un problema de la conexión y disculparos porque no hayáis visto exactamente el audio como se corresponde. Y luego aclararos que este tipo de piezas no está pensada para verse de esta manera. Está pensada para verse con las gafas y en todo caso, si se ve con el móvil, lo ves tú mismo, con lo que tú eres el propio realizador. Tú eliges lo que estás viendo. En este caso, hemos visto cómo lo vería Lorena y estaría ella moviéndose, pero que en muchas ocasiones a mí me hubiera pedido mucho más moverme, mirar para arriba, mirar para abajo. O sea, que disculparnos porque es imposible y esta es la gran dificultad y por eso hemos creado un espacio como el de realidad virtual en la 4ª planta, porque no podemos tener gafas para todos y verlo aquí, pero la manera de verlo
no es esta. O sea, esto es pues un vídeo cogido desde el iPhone, pero por favor, si tenéis oportunidad, descargaros la app y verlo con unas Cardboard. Y ahora sí, si os parece, después de la intro y antes de abrir el paso a las preguntas y a la gente, por completar un poco lo que estabas contando, Jessica, me interesa mucho porque es la pregunta que mucha gente cuando habla de realidad virtual se está preguntando, y una vez que has tenido la experiencia, en si realmente este tipo de contenidos aporta valor al día a día que tú desde Oxfam tienes, ¿no? Entonces, que nos contaras brevemente un poco si la realidad virtual en este tipo de narrativas, en este tipo de contexto, puede aportar valor a una organización como Oxfam Intermón. Bueno, para nosotros, sobre todo, lo fundamental es, y todavía no hemos empezado a ello, ¿no? Pero el futuro que le vemos a la realidad virtual es que hay lugares en el mundo a los que no podemos llevar a nuestros políticos ni a nuestros representantes políticos, valga la redundancia, para mostrarles cómo influye una serie de políticas u otra, ¿no? Entonces, para nosotros el valor que tiene la realidad inmersiva es justo poder llevarles, ¿no? Y poder explicarles cuáles son las consecuencias de que pueda haber un mayor fondo de ayuda al desarrollo, o que, bueno, cómo influye. Aquí hemos ido a polarizar, ¿no? Hemos ido al gallinero, pero a lo mejor deberíamos habernos ido a una casa de clase media, de las que a día de hoy, gracias a la crisis, la están pasando mal, ¿no? Y mostrar, pues, cómo es la crisis energética, que ahora mismo tiene muchísimas familias, ¿no? Hay cosas que nos separan de la realidad, y yo creo que este tipo de tecnologías y narrativas pueden ayudar, ¿no? a provocar un cambio, y para nosotros ahí es donde le vemos el valor añadido, ¿no? Sí, frente al 2D, frente a herramientas que tú ya tienes, porque ya tienes, me imagino que cuando os sentáis con políticos, que habitualmente, ¿qué utilizáis? No lo sé, nunca he estado. ¿Un PowerPoint? ¿Vais con alguien que cómo hacéis eso? Me voy a meter en un fregado porque estos son mis compañeros del departamento de incidencia, pero bueno, al final te basas en hacer reuniones que además para Oxfam son totalmente públicas. Decimos cuando nos reunimos con este partido, con este otro, con este representante y este otro. O sea, al final vas mostrando datos, vas mostrando realidades en función de... Pero me refiero que si las enseñas en 2D. Sí, exacto. Que la historia o incluso, claro, ¿sabes? Tienes una presentación oral, ¿no? O bueno, haces debates o creas, ¿sabes? Generas espacio. Pero es muy diferente, yo recuerdo, ¿sabes? Y la sensación yo creo que es muy parecida a estar en esta casa del gallinero, a cuando vinisteis a vernos la primera vez y nos pusisteis las gafas y estábamos en una casa mongola, ¿sabes? Y tenía una niña de Mongolia comiéndose la sopa y casi que la podía abrazar, y mi intención era abrazarla, ¿no? Entonces, es que la sensación que te genera es totalmente diferente, y el sentimiento de empatía es otro totalmente diferente, sobre todo, además, cuando hablamos de realidades tan lejanas, ¿no? Y tan diferentes a las nuestras. O sea, que a partir de ahora podríamos imaginarnos una reunión de las vuestras, que os vais con unas gafas y directamente, siéntate aquí, Pedro. Esa sería la idea, pero tenemos un hándicap. Que no les cabe en la cabeza. No nos cabe en la cabeza, porque somos muy cabezones en Oxfam Intermón. No, el caso es que es una tecnología cara, y es verdad, hablábamos antes, que hay que esperar a ver cómo sigue avanzando el sector y ver si también es una burbuja o no, y que los costes se abaraten, ¿no? de esa tecnología, pero lo ideal sería poder, obviamente, no solamente aspirar a hacer incidencia política, sino poder aspirar a incluso acercarla al ciudadano para que más personas, más ciudadanía se adhiera a las causas de las organizaciones, poder mostrárselo también, ¿no? Seguro que, ya hay experiencias también en Estados Unidos o en Reino Unido con Amnistía, Save the Children u otras, Médicos Sin Fronteras, que lo están haciendo, pero claro, en España todavía queda mucho, y además es una cuestión también de dinero, ¿sabes? Por desgracia. Genial. Pues hemos conocido un poco desde vuestro lado
que puede aportar esto. Yo creo que Vanessa, que tú estás en el día a día de uno de los programas más reales que tiene la televisión ahora, ¿qué experiencia tienes de todo esto? ¿Que has participado desde el origen? Cuéntanos un poco desde Salvados cómo lo habéis visto. Bueno, un poco el resumen que yo hago, lo retomo, es un poco lo que dice Jessica. Yo creo que esto sirve como herramienta de sensibilización. Como herramienta de información, hoy por hoy me cuesta creerlo, por varios motivos. Uno, porque son piezas pequeñitas, en la que la narrativa cambia mucho. También creo que tenemos que aprender a narrar en VR. No sabemos, es nuevo y cuesta. Y eso fue uno de los problemas que también nos encontramos al principio. Por eso de la polarización con las historias. Nuestra primera experiencia de radio virtual fue con vosotros cuando vinisteis a hacernos el taller, que fue conjunto. Y yo recuerdo que vi una pieza del campo de refugiados de Zaatari en Jordania. ¿Habéis estado allí? Nosotros hacía nada que habíamos ido, habíamos hecho un programa, pues el trabajo de preproducción del programa es largo, te metes en el tema. Es un tema que nos tiene especialmente sensibilizados, el tema de los refugiados y Siria y tal, en la redacción. Y bueno, era un programa que hicimos y ya está. Y cuando nos pusimos estas gafas, yo personalmente acabé llorando. Y yo ya había producido un programa exactamente del mismo campo de refugiados. Pero fue verte allí y cambia totalmente. Entonces, cuando se nos propone a nosotros hacer la pieza, conjuntamente con ellos, nos encontramos que un poco no sabemos, porque es una narrativa muy de sensación, muy de piel. Entonces no puedes explicar cosas muy etéreas, porque no tiene sentido. Ella decía, no queríamos, la primera propuesta es, no queremos polarizar. Ya, pero en un entorno inmersivo, estar en una casa en la que todos más o menos nos podemos encontrar, una casa de clase media, con ciertos problemas económicos, que también hemos hecho ese tipo de programas, en una radio virtual no se aprecia. Tú no tienes ninguna sensación más allá de los datos que te puedan ofrecer o de la voz en off. Entonces, en ese aspecto no te ofrece nada nuevo el formato. Entonces había que buscar narrativas que fuesen impactantes. Y el impacto es la oposición, en nuestro caso oposición, porque queríamos reflejar una información muy concreta, pero más que la oposición, para mí lo importante es estar en espacios en los que, como ya he dicho, de forma normal no puedas acceder. Ese es el gran qué. O sea, es el valor añadido del formato. Creo que Sky News, no sé quién hizo también, fue a Lesbos, fue a la playa, hizo desde allí un stand-up. Pues claro, sí, es otra forma de explicar la noticia. Entonces yo creo que es algo que, que tienes que acercarte a una realidad no cercana para que te dé ese valor añadido. A nivel informativo, es una reflexión que yo hago. No sé hasta qué punto es una buena herramienta, en el sentido de que en un espacio de tiempo tan pequeñito como puede ser este vídeo, tú no tienes capacidad de informar. Tú puedes, presentar un tema, dar una pincelada de datos, pero informar como tal yo creo que no da tiempo. No es un formato, hoy por hoy, que dé tiempo a dar una información muy extensa. Entonces, para mí hay un riesgo, y es que si este formato también lo conviertes en un formato informativo de masas, puede provocar el efecto, un efecto contradictorio, que yo creo que sería el efecto contrario a la sorpresa, que es inicial, y sería el efecto narcótico, ¿no? Que te anestesia un poco. Es lo que nos pasa ahora. Estamos acostumbrados ya a tantas imágenes de, por ejemplo, refugiados, etcétera, etcétera, que llega un momento que te narcotizas y que no sientes nada. Con esto sientes, porque es la novedad, porque es una cosa que tú no has vivido nunca. Tú no has estado nunca en un campo de refugiados, no has estado nunca en una playa de Lesbos, con el drama que se vive allí, no has estado, en Etiopía, acompañando a un niño durante 8 horas a buscar agua. Todo eso no lo vives y no estás. Cuando estás, es lo que te sorprende y es el valor añadido.
que se convierta en elemento informativo. Bueno, no lo sé. Está por ver. Qué interesante lo que has contado. La verdad es que me da para hablar de muchas cosas, porque el wow ese que todo el mundo busca en la VR es verdad que condiciona mucho ahora las historias que se pueden contar, porque todo el mundo, como lo ve por primera vez, está esperando, tienes toda la razón. Cuando nosotros hacemos pruebas donde no hay contrastes, donde no hay cosas muy evidentes, la gente se decepciona mucho, porque está esperando que voy a ver, ¿no? Y es como acostumbrado a eso, a las demos que hay en Mongolia, tal, ¿no? Me ha parecido... te agradezco que compartas estos aprendizajes. Y Marta, tú que estás en el equipo de producción, desde la parte también para vosotros como Salvados, que estáis todos los días sin parar con esto, ¿qué reto supone desde el punto de vista de producción? O sea, el tema, las cosas más prácticas de, oye, no es lo normal, salimos todos, se está grabando al mismo tiempo, ¿dónde se esconde el reactor? ¿No? ¿Se puedes compartir un poco tu experiencia con esto? ¿Qué retos ves en la grabación? Yo, mi experiencia en el rodaje de VR, claro, no cambia mucho, no varía mucho a un rodaje normal, porque la cámara ya no es todo aquel montaje, es una cámara sola. Sí que te limita que tenemos que estar todos escondidos y tiene que haber los mínimos en escena. Estás un poco limitado, pero no noté tampoco unos grandes hándicaps a la hora de rodaje. Pero claro, habría que ver, por ejemplo, en secuencias y trasladándolo a Salvados sería imposible. Repito como mis compañeras, que si para piezas muy concretas de impacto sí que se puede desarrollar, pero para una entrevista, algo con recorrido, con cambios de localización, sería bastante imposible. Sería bastante imposible ahora mismo. Supongo que también con el tiempo irán mejorando y habrá más ángulos muertos. También teníamos un hándicap con el sonido, porque tienes que tener un micro solo y central, y entonces tampoco estaba alejado. Faltaría darle una vuelta más a nivel técnico en un rodaje movido como sería de Salvados. Sí. Y seguramente tampoco tenga nada que ver a nivel técnico cómo se estaba haciendo hace 3 meses. O sea, esto va tan rápido que seguramente nos encontremos con que muchos aprendizajes constante, ¿no? Que todo esto va a tal velocidad que es muy difícil. También yo pensaba que era todo más aparatoso, y cuando llegué al rodaje se simplificó. Yo me esperaba que era una cosa más aparatosa, ¿no? Que tampoco no fue así. Yo supongo que en unos años aún será menos y habrán encontrado las pequeñas fugas estas. De hecho, había una persona aquí grabando antes en 360 directamente con un trípode y una cámara 360. O sea, que es verdad que están apareciendo soluciones todavía más invisibles, más fáciles, que autocosen, ¿no? Todo esto es una auténtica revolución. Sí, pero sí que depende de qué situaciones vale la pena, porque por ejemplo en el Gallinero o en un campo de refugiados, en un desembarco en Lesbos o en Alepo ahora que está destruida, sí que allí estás explicando mucho más y estás aportando mucho más. Entonces, en piezas muy concretas o planos muy concretos o secuencias muy concretas sí que te vale la pena. Pero claro, cuando empezaras una charla con un periodista o una entrevista, entonces ya sería muy complicado. Ahora mismo. Totalmente. Yo creo que el reto está sobre todo también en el trabajo de guión, ¿no? Está en cómo se construye la historia. Al menos yo es la parte que recuerdo que siempre caíamos en como si estuviéramos haciendo un reportaje o una pieza. O sea, siempre caíamos y nos pasaba a nosotros que íbamos y veníamos con las diferentes propuestas. Y yo creo que ese cambio de conceptualización, de guionización y de cómo consumimos actualmente, no es lo mismo ver una pieza en televisión que a lo mejor, o sea, que sea esto un proyecto transmedia o multimedia en una web, que puedas ir ¿sabes? Que sea algo complementario, ¿no? Yo creo que también hablábamos también en el proceso de la aportación de una voz en off, porque en una entrevista no la veíamos, de las posibilidades
de tener infografías, de qué complejidad tenían que tener, porque a Lorena le ha pasado que cuando se está dando la vuelta ha perdido gráficas y había una de las gráficas principales que es la que te indica, por ejemplo, la distancia que hay entre el barrio de Salamanca y el Gallinero, que son, si no me equivoco, eran 10 kilómetros, 13 kilómetros, eran menos, ¿no? Menos 7, 8, ¿no? Sí. Claro, te pierdes cosas, ¿no? Entonces, también hablábamos, ¿cómo hacemos que el ciudadano que lo está viendo, el espectador, sepa que tiene que girarse, que hay un estímulo que tiene que verlo, ¿no? O sea, eran como muchas cosas que se nos quedaban colgadas. Desde la creación tienes que cambiar el chip. Claro. Nosotras no cambiamos el chip y estábamos escribiendo un guión, claro, con nuestra narrativa periodística, pero yo creo que esto hará el clic cuando ya se escriba el guión, el concepto sea pensando en... Sí, porque yo creo también que aún la tecnología, en este caso, influye mucho en cómo tienes que narrar. Entonces, como también estás como muy influido por esta tecnología y no la conoces, tampoco no sabes bien cómo explicarlo. Y porque no sabemos, o sea... Sí, porque nadie sabe de eso. Exacto, o sea, yo creo que está por inventar, está un poco por evolucionar. Vista, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo poner la cámara con el tiro súper alto o sea, porque no vas a tener el mismo efecto que un cenital tradicional, que tenerlo, o sea, abajo, a la altura del pecho, o querer tener... Vimos uno de los vídeos que estuvimos estudiando, ¿no? Que era a la altura de un niño, ¿no? Cómo se percibía. Sí. O sea, todo eso lo tienes que tener en cuenta cuando haces algo así. Y yo creo que, llevándolo ya a mi terreno, la generación de impacto que puede generar o de empatía, ¿sabes? Para provocar cambios, ¿sabes? Todos esos matices que la técnica, el guión y tal, ¿sabes? Ahora mismo limitan, en el momento en el que se dominen y ¿sabes? Eso va a ser la leche. Sí. ¿Os parece que abramos, que hay un poco del último tiempo que tenemos para abrirlo al público? Seguramente haya gente que apetezca preguntar. ¿Tenemos preguntas por aquí? ¿Alguien le apetece preguntar algo? Ahí tenemos una. Si le acercáis un micrófono. Hola, buenas tardes. Me ha parecido muy interesante el tema que estáis hablando sobre el tema del guión. Sin embargo, creo que hay algo que se escapa, y es que mientras que en el cine el director tiene una perspectiva y el visor también, en este caso las perspectivas son distintas. Entonces tú estás haciendo un guión, pero el que lo está viendo, interpretando, está viendo otro. O sea, de alguna forma, perdón, pasas a ser tu protagonista. Entonces, más que informar, lo que haces es participar. Entonces, claro, esa parte del guión creo que sobra mucho porque tiene que ser mucho más visual. Si no, no tiene sentido el entorno inmersivo. Totalmente de acuerdo. ¿Quién quiera contestar? No, lo único, cuando hablamos de guión, no hablamos tanto del papel y Pepito dice esto, sino de cómo construyes la historia, ¿no? Porque una historia tienes que construir, aunque es cierto que es lo que usted dice. O sea, no hay un director, no hay una intención, sino que... Bueno, sí que hay cierta intención porque donde se pone la cámara es donde está la intención, pero hay una experiencia. Yo creo que yo resumiría así, acaba siendo más una experiencia o sea, tú no recibes una información, sino que experimentas algo. O crear todas las herramientas para cuando uno viaje, tener, pues crear la historia uno mismo y desde los creadores de la pieza, pues poder tener toda la información abierta al máximo, poner al máximo de información para el que navega o el que tiene la experiencia inmersiva, pues pueda ir escogiendo distintas opciones, depende de su interés personal. De hecho, al final tienes que guionizar pensando en esa mirada subjetiva, ¿no? En esa persona que va a vivir la realidad. No es lo mismo llegar al Gallinero, si no es lo que quieres, ¿eh? O llegar a Zatari y que no pase nada, poner la cámara y que no pase nada, y tú necesitas, ¿no?, que haya cierta acción. Eso lo tienes que decidir, porque eso determina en qué momento pones la cámara. No es lo mismo ponerla a lo mejor a las 10 de la mañana que ponerla a las 4 de la tarde, que a las 4 de la tarde hace una calor de la leche allí.
y está la gente resguardada de la calor, y si lo pones a primera hora de la mañana, hay actividad en el campamento. A ese tipo de cosas nos referimos. Y después, justo tú tienes que pensar, tienes que diseñar qué es lo que va a vivir la persona que experimente con la realidad virtual. Tienes que estar en eso. No son tus ojos, son los ojos de hay que la otra tramar, persona. o sea, más que guionizar hay que tramar, ¿no? Tienes que imaginarte una trama porque algo quieres explicar, ¿no? Entiendo yo que algo se quiere explicar, entonces tienes que tramar un poco esa historia. Guionizarla no, pero sí tramarla. Y sobre todo, una de las cosas que también a nivel técnico nos decían mucho, que es que la acción tiene que pasar cerca, porque si no, ahí pues bueno, estás, exacto, audio y tal, pero si no también no, bueno, pues estás en un sitio que no pasa nada. Yo creo que hay tiempo para una última pregunta. ¿Por ahí alguien había pedido? Ahí había una pregunta allí. Hola, buenas tardes. No, esto es en realidad virtual es un mundo apasionante, ¿no? Y que abre muchas fronteras, es lo que están comentando ellas, y otras muchas que no nos podemos hacer idea hoy en día, ¿no? Pero lo importante que tenemos que tener claro, yo creo, es la tecnología cómo nos acerca a la realidad, y ni guionistas ni otros medios nos lo hacen ver ahora muy claramente. Entonces, pondría un ejemplo, todos tenemos algo que es una pantalla. Hasta ahora nos imaginábamos las cosas, ahora nos las imaginamos con un teléfono, con una tablet, con un portátil, en el cine, y disfrutamos de ese contenido viéndolo, ¿no? Solamente imaginaros atravesar esa pantalla, que os metéis ahora a través del laptop o del teléfono, ¿no? Parece que nos vas a hipnotizar, estás como... Sois parte de... No, pero es que muy fuerte, porque cuando haces una experiencia de estas, te das cuenta que eres parte del contenido. Entonces, por mucho que te quieran hacer la película, no van a conseguir hacerte esa película, cuando tú eres el contenido. Entonces, nada, solamente deciros eso, que probéis todas las opciones que podáis, en VR, en distintos sectores, y os daréis cuenta el poder que tienen. Y cómo sois esa persona dentro de esa pantalla, que muchos niños de momento no lo saben. Pero dices, hala hijo, atraviesa la pantalla y cuéntame. Nada más. Pues gracias. No, más que una pregunta, era compartir una experiencia, ¿no? Inmersiva. También te agradecemos. No, está perfecto. Una última preguntísima. Oye, nos pasamos de tiempo, seguimos aquí las preguntas. Se ha quedado aquí, y ya que has sido ponente, te vamos a dejar que... O sea, da para mucho, ¿eh? O sea, ahora nos quedamos, o sea, ahora hay picoteo y algo de beber, o sea, que esto no acaba aquí. ¿Le pasamos un micrófono a José Luis? Yo solo quiero compartir, yo creo que la experiencia un poco lo que han transmitido ellas, de todos los problemas que se han ido enfrentando. Pero creo que tenemos que hacer una reflexión que es que todos los medios han condicionado cómo hemos contado las cosas. Todos los medios por los que hemos pasado. No era lo mismo contar algo en papel que contar algo en la tele o que contar algo en un vídeo en internet. No es lo mismo, es que no es lo mismo. Condiciona la forma en la que vamos a contar las cosas. Independientemente de que contemos algo o no, que en este caso había algo que contar y además me parece muy interesante y muy bonito lo que habéis hecho, yo creo que estoy con la intervención de antes en el sentido de que por primera vez, o como una evolución natural condicionada por la tecnología, ya no hay solamente la visión de alguien que escribe un guión y dice qué es lo que va a saber de una historia. Y eso sí que cambia absolutamente todo. Ya no hay alguien, no hay una persona que dice lo que va a saber de esa historia. Eres tú el que de alguna manera te sumerges, miras, y por eso lo más probable es que y tenemos que seguir teniendo gente que nos cuente las historias de forma ordenada, que nos cuente la información, pero dejará de ser una información dirigida para ser algo en la que nosotros vivimos. Yo siempre me he imaginado las noticias, todas las noticias que hemos vivido, y digo, ¿y si yo hubiera estado allí, hubiera visto lo mismo que me ha contado este periodista? Bueno, lo más probable no. Lo más probable es que no. Entonces, eso es lo que va a cambiar. Cuando estas maquinitas estén disponibles en todos lados y todos nos podamos conectar y lo veamos, y haya uno que esté con el Facebook haciendo una transferencia en directo con no sé qué, eso es lo que esa es la diferencia que yo creo. Y evidentemente lo que habéis vivido, nosotros que llevamos mucho tiempo también, todas estas cosas irán evolucionando. Y con
iniciativas como esta es como esos cuadros que has puesto antes van a ir creciendo y vamos a tener la oportunidad de, bueno, de abrir otro canal de comunicación. Quiero dejar que presentes el evento directamente, ya hagas el Perdón, cierre. es que hablo mucho. Me ha encantado. Muchas gracias por compartir vuestras experiencias. Yo creo que da para más, nos quedamos con ganas, pero es verdad que se nos ha hecho el tiempo encima. Y yo como conclusión, no sé, agradeceros mucho, porque hay una cosa que José Luis también comentaba, que cuesta mucho que los que se dedican a esto compartan las cosas que hacen, ¿no? Gente con la generosidad de José Luis no es habitual, o sea, el decir, oye, pues esto a lo mejor no lo hemos hecho bien, pues esto se puede mejorar, ¿no? Hemos tenido la suerte de que en este lab pues han participado más compañeros vuestros, y me acuerdo de intervenciones, pues el equipo del lab de Red Televisión Española, que reconocían que se habían equivocado con las cartelas, o sea, todo esto nos ayuda muchísimo a todos los que estamos en esto, que es abrirnos, ¿no? Y decir, oye, pues es que estamos empezando, es que es un medio que no es que no sepamos porque seamos tontos, es que no sepamos porque no hay nada antes, y porque se trata de experimentar, se trata de probar. Es un lujazo que gente del talento como vosotros, con organizaciones como la vuestra, puedan dar juego y que puedan hacer cosas, y que ojalá, ¿no?, que haya muchas más y que sigamos aprendiendo todos juntos, que os tengamos por aquí. Agradeceros muchísimo a todas que hayáis venido esta tarde, y seguimos, si os parece, todos continuando esta charla, esta pequeña radiografía. La VR no es una foto fija, esto acaba de empezar, estamos seguramente en el año 0 un poquito más, y para estar al día, para saber lo que pasa, es este espacio. Este espacio quiere provocar este discurso, este diálogo más bien, esta conversación, y arriba en la 4ª planta tenéis la parte más de probar y de hacer. Así que muchas gracias a todos, y seguimos hablando ahí tomándonos un algo. Muchas gracias.